Buenas tardes, justo estaba abriendo la Biblia para que nos pongamos a terminar, si terminamos, lo que hemos venido haciendo esta semana de buscar gestos y actitudes de Jesús en distintos momentos de su ministerio. Y ojalá haya resultado como para mí va resultando, y hoy seguí buscando para ver si podemos terminar hasta el final de Juan, de ver gestos, momentos, palabras, situaciones donde vemos al Jesús más cercano, menos lejano. Creo que alguna vez dijimos la idea de estampitas, ¿no? Muchos tienen recuerdos de un Jesús ahí plasmado en una estampita, nada que ver con el verdadero Dios hombre que estuvo en la tierra. Y vamos a ver algunas cosas más que no encontramos en los otros evangelios. Pero ayer no terminamos Lucas, porque Lucas era rico en descripciones y largo, es un evangelio largo. Llegamos a Lucas 19, capítulo 19, donde tenemos la entrada triunfal, Jerusalén, toda esa escena. Paso de largo y me da ganas de quedarme en alguna de las escenas que tenemos diálogo, que tenemos circunstancias, pero bueno, vamos a estar buscando eso que llamamos gestos, actitudes. En la entrada triunfal, que no es lo más importante el hecho que mandó a buscar un burro para entrar, termina esa escena. Hay una frase que esa la descubrí a último momento, donde nuevamente él cita las escrituras y con el tema de que la gente grite y que no grite y toda la oposición que tiene ahí, él dice, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Y fui a buscar Habacuc 2:11, está la misma frase que las piedras gritarán. De manera que no solo el conocimiento de Jesús, de todos los textos del Antiguo Testamento, sino el hecho de, no importa si mucha, poca gente gritaba en su entrada a Jerusalén, lo que ello significaba. Inmediatamente, cuando sigue, versículo 21, no, 41, que solamente lo dice en esta situación, lo dice Lucas, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Acá viene todo lo que dijo, todo lo que él veía, todo lo que él sabía que iba a pasar. Pero nos paramos nada más que Jesús lloró mirando desde alguna de las colinas cercanas, lloró sobre Jerusalén. Y eso mostraba su corazón comprometido en la misión a la cual él llegaba a Jerusalén. Bueno, en capítulo 20, 17 me paré en algunas frases hay un nuevo mirándolo. Mirándolos fijamente, Jesús le dijo, ¿no? Y estaba hablando había dicho una parábola, y era un maestro excepcional. Así que, con el final de la parábola esa de los labradores, la gente dijo, Dios no lo quiera que pase eso. Entonces Jesús, mirándolo fijamente, les dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? Y les dijo el maravilloso versículo de primera vez el Salmo 118, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Sí? A partir de una parábola, el diálogo con la gente y el planteo, a ver, cómo ustedes interpretan el Antiguo Testamento. Eso es fantástico, leerlo completo. 21-28 encontré otra palabra de
de fuerza, es cuando dio las señales del fin del mundo. Eso van a ser próximos programas que veamos todos los 4 evangelios, todo lo que tenemos que Jesús habló. Pero acá vienen todas las señales del fin del mundo y Jesús dice en el 28, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. No le dice se acerca el fin del mundo, bueno, ya ha dicho muchas cosas, pero cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. ¿Qué frase para poder darla hoy a la gente que está llegando a Jesús? Que puede tener miedo o no, pero enfrentar el futuro. Cobren ánimo y levanten la cabeza. O sea, ¿cuánto tuvo Jesús en sus palabras de recordar que hacía falta ánimo, fuerza? Estaba él ahí. Muy bien. 22, 21 al 24, bueno, este es un pasaje muy especial, pero lo leemos rápidamente, que tiene que ver con todo el tiempo que Jesús le dedicó a Pedro. Cómo lo formó, lo siguió, lo felicitó y le reclamó: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, habla de todos, como si fueran trigo, lo estaban por apresar, pero yo he orado por ti, le dice a Pedro, para que tu fe no falte. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Le dijo primero Simón, Simón. Ya habíamos visto otra vez que le habla cuando lo reprendió, claro. Primero Simón, Simón, lo que vos sos en tu origen, he orado para que tu fe no falle y cuando hayas vuelto a mí, le dice, fortalece a tus hermanos. Por supuesto que Pedro dijo, Señor, ¿cómo yo jamás te voy a ver? Le dijo Pedro, ahí le dijo piedra, lo que Dios le había profetizado en la persona de Jesús. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Todo el pasaje después es impresionante para leerlo. 23, 27 y 28, y hay muchas cosas para leer. Nunca nos cansemos de leer los evangelios. Cada tanto volvamos a leer un evangelio u otro seguidamente. 22, 21, 24, ¿qué está hablando? A ver. Me fui al 23, perdón, 23, 27. 23, 27, 28. Acá, cuando Jesús, claro, lo seguía la gente del pueblo, lo habían apresado, lo llevaban a crucificarse. Imagínense todo lo que significaba para Jesús, de dolor físico, moral y espiritual. Venían detrás las mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. ¿Sí? Muy importante el lugar de las mujeres en el tiempo final de Jesús. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles que nunca amamantaron, y le dice ahí textos bíblicos que posiblemente sabrían. Bueno, estamos en el capítulo 23 y en el capítulo 23 tenemos el versículo 24, donde también es la única vez que está en un evangelio. Padre, dijo Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón es el más grande de los perdones, porque todo lo que había pasado antes de llegar a la cruz era increíble, después de todo lo que había hecho, enseñado, predicado y amado a toda la gente, se volvieron en contra. Bueno, acá tenemos Padre, perdónalo, que está reflejado, no con las mismas palabras, pero en el Salmo 22, donde también había otra de las palabras de la cruz. 23, 46, que dice, creo que es el único,
el único Lucas que lo pone y debe haber pensado cómo fue posible. Antes de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas dice, entonces Jesús exclamó con fuerza. Fuerza. ¿Cómo puede ser que tuviera fuerza después de todo lo que había pasado, después de lo que significaban esas horas que estuvo colgado en la cruz? Sin embargo, exclamó con fuerza, se dirigió al Padre encomendando su espíritu. Bueno, y después hay muchos más, pero en el capítulo 24, sería interesante en un concurso bíblico, ya no hay más concursos bíblicos, pero como había antes, concurso diciendo, ¿cuándo Jesús hizo de actor? ¿Cuándo representó algo? Capítulo 24 de Lucas, los dos caminantes de Maús, apesadumbrados, angustiados y fracasados, y aparece alguien al lado de ellos actuando, haciéndose como era un peregrino extranjero que no tenía idea de lo que había pasado. Y entonces solamente marqué las preguntas con las que él se hizo pasar por ese peregrino. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Le contaron, le dijeron cómo es que no sabía. Y entonces le preguntó, ¿qué es lo que ha pasado? Y los hizo recordar, no recordar, les hizo contar todo lo que había pasado con la crucifixión y su desesperanza, ¿no? Y entonces cuando se puso el hablar, ahí sí que se acabó la dulzura. ¡Qué torpes son ustedes!, le dijo. ¡Y qué tardos de corazón! No son insultos esos, ¿eh? Es abrir la cabeza. Es cuando Dios nos muestra algo que no nos dimos cuenta. Y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas al entrar en su gloria? Si hubiera desaparecido en ese momento, tenía todo el derecho del mundo, era el Señor, pero dice que, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Yo me imagino que les dijo Isaías 53, todos los salmos y frases de los profetas donde tenemos lo que el Mesías iba a hacer. Es, aparte de lo maravilloso, toda esta escena, lo que Jesús hizo. Bien, terminemos Lucas porque si no, no vamos a poder hacer Juan en el día de hoy que nos dedicamos especialmente a Juan. Juan capítulo 1, tenemos interesante un montón de cosas, especialmente en esto, pero lo primero, las primeras relaciones diferentes con cada uno de los primeros discípulos que, gracias a Dios, Juan nos cuenta un poco más de lo que teníamos en los otros evangelios. Por ejemplo, cuando venían los discípulos de Juan, capítulo 1, versículo 38, que les pregunta, ¿qué buscan? ¿Sí? De manera que muchas veces hizo Jesús eso así de provocar en el otro que se definieran. Y los otros le dijeron, Rabí, ¿dónde te hospedas? Era más o menos importante. Pero Jesús le dijo, vengan a ver, ¿eh? Y lo llevaron a donde se hospedaba. Pareciera que iba a hablar de un hotel, pero seguramente que no. Bueno, después aparece Andrés, que no habla nada. Era tan importante porque llevó a su hermano Simón, pero Andrés lo fue a llamar a Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. O sea, Andrés que se entiende que había escuchado a Juan el Bautista, había estado con él ahí, y seguramente Pedro, tenía claro ya que habían encontrado al Mesías. Lo llevó a Jesús y ahí tenemos la primera marca que deja Jesús en Simón Pedro. Tú eres Simón, hijo de Juan. Jonás era el nombre que se usaba. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Supongo que este Cefas
era, no me fijé bien, era en arameo, pero bueno, acá estaba Simón, Cefas y Pedro. Pedro es el que quedó, Petrus. Bien, después se encontró con Felipe. A Felipe, como a otros, le dijo, sígueme. Y después Felipe aparece varias veces, especialmente en el Evangelio de Juan. Debe haber sido esos calladitos servidores que estuvieron cerca en momentos importantes. Por eso solamente nos aparece que le dijo, sígueme. Y después tenemos una entrevista así de aquel que se la creía, ¿no? Que le había dicho de Nazaret puede venir algo bueno. Y para él también Jesús preparó algo muy especial. Cuando Jesús vio a Natanael, versículo 1:47, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Imagínense, Natanael, ¿de dónde me conoces?, le dijo. ¿Sí? Es tan interesante como Jesús veía y conocía la realidad de los seres humanos. Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver cosas más grandes que estas. Y le dijo una cosa tremenda que les aseguro, y ahora abrió para todos, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. De manera que ese medio presuntuoso que discriminó al de Nazaret y qué sé yo, sería de Capernaum, no sé, Jesús le hizo una radiografía de su persona, le mostró todo su poder y se cree que Natanael era el que aparece en los apóstoles como Bartolomé, pero no lo sé porque no aparece más ese nombre. Capítulo 2, tenemos más o menos de cada uno de los capítulos, yo no sé si nos va a alcanzar hoy. Capítulo 2 tenemos a Jesús hablando con María, ahí y al final desde la cruz, ¿no? Donde María le reconoció su poder y él le dijo mujer. Él no la llamaba mamá, la llamaba mujer. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. María se debía acordar, ¿no? De las cosas que escuchó de él a los 12 años, de lo que dijeron los profetas cuando él era bebé. Todavía no ha llegado mi hora. María debía saber mucho más de lo que acá nos aparece y dio la orden y tuvimos un milagro impresionante. Tercero, capítulo 3, el gran encuentro de Jesús con Nicodemo. Y ahí, como todas las veces, es tan importante ver cómo Jesús se enfrenta, acá debía estar Juan escuchando, el que escribió el Evangelio. Directamente lo enfrentaron, un maestro de la ley, vino de noche, o sea, se estaba cuidando, se quería ir rápido, y le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo desarmó completamente en todo lo que él viniera de preguntas, de dudas, como maestro de la ley. De manera que leamos, si no nos acordamos mucho, leamos toda la conversación de Jesús con Nicodemo. 4. El Evangelio de Juan está en un sentido fácil de leer porque no tiene capítulos llenos de episodios distintos, sino básicamente tiene un personaje o un milagro. Bueno, el 4 es el de la mujer samaritana. De ahí anoté, porque primero está que le pidió agua, ¿no es cierto? La ubicación ahí de la samaritana que dice, me está hablando un judío, me pide agua, no podemos hablar. Pero Jesús, bueno, no, ella dice, ¿cómo se te ocurre? Y Jesús le dice, si supieras, me llamó ahí, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. También
Con el dirigente judío y con la sencilla mujer samaritana, Jesús fue al grano, no perdió el tiempo. Quizás porque él sabía que ella estaba abierta, si ella fue la que un poco después le dice, sé que viene el Mesías, el que llaman el Cristo. ¿Sí? Primero lo trató de desviar con los temas teológicos donde se adoraba, pero ya Jesús de entrada le había hablado de el agua de vida. Y de todo este diálogo que es para leer con cuidado cuando ella le dice, sé que va a venir el Mesías, y eso que ella era los samaritanos, ¿no? Que ya no eran israelitas, ya tenían, se habían aferrado a partes de la Biblia. A ella es la primera que tenemos, por lo menos así parece, que le dijo, ese soy yo el que habla contigo. A mí me da la sensación que Jesús a veces alargaba las conversaciones o cortaba los temas, pero que seguramente él sabía cuál era el momento para decir, sí, soy yo. Y vamos a encontrar algún otro caso donde pasa lo mismo. En el 426 era eso, ese es el 426, y vamos al 514, donde todo, habría que leer todo, pero bueno. 514, sí. Acá tenemos al que estaba junto a la puerta al estanque de Bethesda, que no entraba porque nadie lo tiraba y lo sanó. eh, y después empezaron claro, era sábado y toda la discusión de por qué lo sanaron y no. A él le habló, lo encontró después al hombre caminando en el templo, yo agregué caminando, no dice acá, lo encontró en el templo y le dijo, y a este sí le dio instrucción, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. No tenemos idea de la vida del hombre, pero Jesús sí. Y entonces lo discipuló diciendo, ten en cuenta que este milagro que te dio la sanidad es lo que tiene que marcarte un camino, no sea cosa fantástica. Bueno, 5.14, vamos a 17 de nuevo con todos los problemas estos del sábado, eh, que en todos lados había problemas si hacía una sanidad en sábado. Miren esta respuesta, estamos en 5.17. Mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. No se puso en la discusión legal, obediencia a todo lo judaizante. No. Lo apuntó con el tema del trabajo. No puedo perder tiempo, tengo que hacer lo que mi padre me ha indicado. Lo que era la misión para Jesús. Y eso que discutió mucho con todos los maestros de la ley, pero ese planteo, yo no sé quién estaba escuchando ahí, pero él marcó eso. 6.12, en 6.12 encontré una cosa. Después de la multiplicación de los panes y de los peces, me parece que en los otros no estaba así, pero bueno, no me acuerdo. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. ¿Sí? Me parece que los otros comentan de que dividieron, repartieron, pero acá es para que no se desperdicie nada. De manera que Jesús daba lecciones de economía también. En todo estaba pensando en la gente. Me suenan los discursos políticos, pero acá era verdad. Él, no sé si hay algún otro pasaje que lo muestra tanto así, pero en todo él estaba pensando en su misión, pero su misión, ¿no? Pero la misión que él tenía no era de una manera rimbombante, estática. Él estaba cumpliendo su misión de salvación y metiéndose en todos los aspectos de la vida normal de la gente.
En el 15 de nuevo, encontré versículo 15 de nuevo, cuando después de este milagro se lo querían hacerlo rey, porque Jesús tuvo de todo, la fama y el horror, acá querían hacerlo rey, y entonces dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Esos tiempos de soledad donde sabemos que iba a hablar con el Padre. 67, bueno, en el mismo capítulo, este capítulo, claro, a partir de todo esto hay un montón de diálogos que vienen a ver, 67 tenemos acá en la otra página, claro. Después, esto no pasó inmediatamente, pero hubo discursos de Jesús y en el versículo 60 dicen muchos de sus discípulos, o sea, de la gente que iba con él caminando, viendo milagros, dijeron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? ¿No? Y después de esas murmuraciones, muchos se fueron. Y entonces, dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y entonces acá viene la frase de Jesús que me imagino con cuánto dolor. ¿También ustedes quieren marcharse? O sea, en todo tiempo los respetó, ¿eh? Les enseñó, los disciplinó, de todo, pero los respetó. De ahí vino la maravillosa frase, por supuesto, de Pedro, que le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, a ver, estamos en el 8, vamos a 8, 10, 11. Bueno, hemos oído hablar en el 8 el encuentro tan importante. Hay veces que 1, 2, 3, 4 renglones son un mensaje impresionante, ¿no? La mujer tomada, según lo que dice acá la Biblia, tomada en adulterio, cómo maneja Jesús el tema, ¿sí? Es para mirar lo que dice, cómo lo dice, ¿no? Primero que le dice mujer, cuando les dijo una frase de esas que sonó a sabiduría de Salomón, que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, y eso simplemente, y yo creo que estaba Jesús ahí, ¿no? Esa gente deben haber tenido algún conocimiento de Jesús como para respetar que eso que decía Jesús era todo un juicio de Dios. Y él entonces, como si reparara, entonces le dijo mujer, ¿sí? Y le hizo notar que se había quedado libre de la apedreada, libre de los perseguidores. Él sabía que se habían ido, estaba haciendo, otra vez Jesús actor, escribiendo ahí en tierra, como que él no veía, para que no lo pusieran a él de juez. ¿No? Y mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Ojalá supiéramos si este diálogo fue más largo, ¿no? Nadie, Señor. Y entonces todo lo que le dice en ese renglón y medio, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Ese no te condeno significaba el perdón, ¿sí? Había sido llevada a juicio ella y el hombre no. De manera que el espíritu de Salvador de Jesús lo iba a hacer después en la cruz, la salvación, pero en todo su encuentro con las personas, ahí estaba él, la estaba salvando y le estaba dando el camino, le dijo no vuelvas a pecar. 8, 21, 25 más adelante. A ver, 21, 25, porque me parece que encontré unas palabras de Jesús bien duras. 21 dice, sí,
21 al 25, 8. Yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esto se lo estaba diciendo no a sus discípulos, sino a la gente interesada que se acercaba para escucharlo. Le dice, yo me voy, ustedes me buscarán, pero si no me encuentran, en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y entonces les dice eso, ustedes son de acá abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Les estaba hablando, estaría acá más o menos en la mitad de su ministerio, estaba planteando cosas, estaba acercando, ¿sí? Para que ellos entendieran, para que tomaran el Antiguo Testamento, que posiblemente conocieran mucho, y lo ubicaran y lo apuntaran a ese Jesús que estaba mostrando que era el Hijo de Dios. A ver, 11. Ya vamos al 11, no vamos al 9. 9, 35 al 38. En el 9, el capítulo ese del ciego que curó y que no querían reconocer los principales de los sacerdotes y que lo llamaron al ciego, que llamaron al padre del ciego, ya no sabían cómo hacer para tapar la verdad que era que el ciego había sido sanado, ¿sí? Eso es para leerlo entero, pero vamos a mirar un poquito al final, cuando Jesús se abrió, dejó que todo ese episodio sucediera, ¿eh? Él lo sanó y se fue. Y después dice acá que Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, o sea que esa familia, quedar todo fuera de la sinagoga era muy grave para ellos. De alguna manera Jesús buscó encontrarse con él y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Si Jesús hablaba así y muchas veces habló de él como el Hijo del Hombre, de manera que este ex ciego debía entenderlo. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Bueno, da de pensar cómo no se había dado cuenta. Pero quizás después de tanto zarandeo que tuvo, quería estar seguro, no quería meter la pata más. ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. No era por curiosidad realmente. Y acá Jesús de nuevo tenemos la segunda vez en el Evangelio de Juan que Jesús se presenta. Pues ya lo has visto, es el que está hablando contigo. Y a mí me parece, como lo hice yo, que uno terminaba acá el episodio. El episodio termina cuando el hombre dice, creo, Señor, y postrándose lo adoró. De manera que este era ya un discípulo de Jesús, porque no solamente había recibido la sanidad, su fe lo había salvado y ahí lo había corroborado y ahí adoró a Jesús. Yo no sé si hay otro momento en el que dice que alguien lo adoró, ¿sí? En los evangelios, pero este hombre que había sido desechado de los religiosos, vapuleado, avergonzado, había sido sanado de la vista. Bueno, creo que no vamos a poder llegar. Yo me perdí ya hoy con el horario. Nos falta, yo había puesto que esta era una evangelización completa que hizo con este hombre. Tenemos la muerte de Lázaro, llegamos hasta acá, a la muerte de Lázaro. Todo ese pasaje fue todo ese pasaje, entonces terminamos acá Lázaro y nada más. Todo ese pasaje es para volver a mirar cada cosa que dijo Jesús. Primero, cuando se quedó tranquilamente sabiendo que Lázaro había muerto, y dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, pero nadie entendía esas palabras. Después, cuando habló con cada una de las hermanas, a Marta, que era la más difícil, no sé, a Marta le dio la verdad del tema de la resurrección, le dijo, yo soy la resurrección y la vida,
el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le dijo, ¿crees esto? Le pidió manifestación de fe. Y por supuesto Marta dijo que sí. Y después, la otra escena tremenda, con María, lo que hizo Jesús, no hacía falta hablarle a María, volver a recordarle eso. A María solamente le dijo, ¿dónde lo has puesto? Y Jesús lloró. Empezamos el día de hoy cuando Jesús lloró al ver Jerusalén. Ahora lloró, aunque él sabía que lo iba a resucitar. Pero su humanidad, al ver al amigo muerto, al ver el dolor de sus hermanas, hizo que él fuera conmovido completamente. Y antes de empezar la última semana, este Jesús compasivo, con toda la emoción por el dolor del ser humano, nos quedamos con esa imagen. Y mañana lo vamos a terminar con Juan. Gracias a Dios de nuevo por su palabra. Gracias por lo que podemos ver para nuestras vidas, lo que fue Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Que el Señor les bendiga. Hasta mañana.